Como todos conocen, nosotros perseveramos en esta iglesia, mi esposa Francia y mis dos niños. Mi hijo mayor es Frank, todos saben que él juega baloncesto. Pues Frank, él practica todos los días porque él quisiera que la voluntad de Dios para él sea poder llegar a ser un jugador profesional. ¿Y qué él hace? Él practica todos los días y pone su esfuerzo, pero él no sabe cuál va a ser la voluntad de Dios para su vida. Él desea que eso sea. Y nosotros como padres lo apoyamos y quisiéramos que Dios le dé la oportunidad de llevar el evangelio y utilizar, en su caso, el deporte para llevar la voluntad de Dios. Pero es incierto. Y así mismo muchas veces es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros no sabemos cuál será la voluntad de Dios. Si Fran supiera que la voluntad de Dios para su vida será jugar baloncesto profesional, quizás no practicará tanto. Quizás fuera un poco más lento, no practicará tanto porque ya sabe cuál va a ser su voluntad. Pero al no saber la voluntad de Dios en su vida, él puede poner todo su deseo y todo su esfuerzo hacia lo que él quiere que Dios le dé su por, pero él no sabe qué va a pasar. Y en esa relación vamos a estar en el día de hoy, caminando en la voluntad de Dios. El propósito mío para este mensaje de hoy es que poderles enseñar a ustedes cómo Pablo obedeció la voluntad de Dios a pesar de la oposición y cómo nosotros podemos discernir y seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todos queremos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero a veces su voluntad nos lleva por caminos difíciles. Muchas veces nosotros, pues, ahora mismo tenemos personas que están muriendo por el evangelio, como compartieron en el chat de la congregación. Personas que están muriendo por el evangelio. Ellos no pensaron que esa iba a ser la voluntad de Dios para su vida, pero ellos escogieron en caminos difíciles sin importar cuál sería el propósito final. Pero la ventaja que nosotros los creyentes tenemos es que cualquier sea la decisión que sea la voluntad de Dios para nuestras vidas, al final del camino nuestra salvación está garantizada. Pablo sabía que ir a Jerusalén implicaba sufrimiento, pero aún así obedeció a Dios. Así nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios aunque esto implique sacrificio? Pónganse cómodos porque esta predicación va a durar como unas 2 horas. Nada más. El primer punto es la voluntad de Dios no siempre es fácil y lo vemos del versículo 1 al 6. Pablo sigue avanzando hacia Jerusalén a pesar de las adversidades que estaba ocurriendo. En Tiro vemos en el versículo 4 que los discípulos dicen, por el Espíritu no suba a Jerusalén, porque ellos sabían lo que le iba a acontecer a Pablo, que Pablo se iba a enfrentar a un sufrimiento. Y vemos esta dinámica aquí que eran sus discípulos, eran personas cercanas a él, personas que él amaba. Y le estaban diciendo, no subas a Jerusalén porque lo que te espera algo fuerte para tu vida. Pero no es que el Espíritu le prohibiera ir a Jerusalén, sino que le mostraba el sufrimiento que vendría. Seguir la voluntad de Dios no significa ausencia de dificultades. Muchas veces nosotros pensamos que como somos creyentes no vamos a tener dificultades, o porque estamos siguiendo los caminos del Señor, no vienen pruebas a nuestras vidas, no vienen enfermedades, no vienen pérdidas de seres queridos. Pero nosotros tenemos que descansar en Dios, que para los que creen en el Señor todo obra para Dios. Yo tengo que escuchar un amén. Amén, gloria a Dios. Sí. Vemos también que seguir la voluntad de Dios no significa ausencia de dificultades y vemos el ejemplo de Jesucristo en Getsemaní, en Lucas, te lo voy a leer un momentito, 22:42, que dice, diciendo al Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos el ejemplo de Jesucristo, 100% Dios. Creyó y confió en la voluntad del Padre. Así mismo tenemos que ser nosotros, confiar 100% en la voluntad del Padre. El primer punto es la voluntad de Dios no siempre es fácil. El segundo punto es la voluntad de Dios puede ser malinterpretada. Agabo profetiza el sufrimiento de Pablo en el versículo 10 y 11. Puso un acto simbólico que cogió el cinto de Pablo para ilustrar el sufrimiento que vendría. Y los discípulos y los amigos de Pablo reaccionaron con temor y rogaban que no se fuera.
Y esto a mí me gustó mucho porque vemos cómo Pablo vio que profetizaron el sufrimiento que acontecía, o sea, que venía de parte del Señor. Profetizaron el sufrimiento que vendría. Y los discípulos, sus amigos, personas que la amaban, se asustaron y dijeron, no vayas para allá. Pero Pablo respondió con determinación. Pablo respondió con determinación porque, ¿por qué lloráis y quebrantáis mi corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros como creyentes podemos malinterpretar el propósito de Dios y desviar a nuestros hermanos a tomar la decisión incorrecta. O como en este caso, que el profeta y los discípulos estaban diciendo a Pablo que no subiera a Jerusalén para que no pasara por ese momento difícil, en vez de darle supor y de dejarle saber que el Espíritu lo iba a acompañar en todo momento. A veces, aún nosotros los creyentes, bien intencionados, con buenas intenciones, podemos desalentar a otros y a seguir la voluntad de Dios. Tenemos un ejemplo en Mateo 16:22. En Mateo 16:22 que dice, tomando aparte a Jesús, Pedro le respondió, no le permita a Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Cuando Jesucristo iba a ser crucificado, vemos como Pedro no quería que Jesucristo pasara por eso. Y gracias a ese sacrificio que nosotros tuvimos nuestra salvación. Vemos ejemplos bíblicos, también vemos a Job que lo perdió todo. Perdió a toda su familia y su esposa. Perdonen, yo hablo un poquito rápido, puertorriqueño hablamos rápido. Y su esposa en ese momento le dice, maldice a tu Dios y muérete. Estamos hablando de la compañera de vida, la mujer que estuvo con él, a la mujer que él amaba. Cuando Job lo perdió todo, dice, maldice a tu Dios y muérete. Y Job no se dio y dijo, Jehová Dios es el nombre de Dios bendito. Y Dios le multiplicó todo lo que Job tenía. No significa que Dios nos vaya a multiplicar todo lo que tengamos, porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer por nosotros, que es morir por nosotros para que nosotros tengamos nuestra salvación. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues muchas veces nosotros como seres humanos ponemos nuestra mente y nuestros focos en las cosas terrenales, en el hoy. ¿Qué quiero hoy? Quiero una mejor casa, un mejor auto, o una mejor situación económica, o quiero la sanación para la enfermedad de mi madre, o cualquier adversidad que tengamos. Y olvidamos el propósito y la voluntad de Dios que es la eternidad. Que es la eternidad. Muchas veces estamos tan concentrados en hoy, en este mundo tan rápido, que olvidamos la eternidad. ¿Estamos invirtiendo nosotros para nuestra eternidad? Es una pregunta para reflexionar el día de hoy. ¿Estamos invirtiendo nosotros para nuestra eternidad? El primer punto es la voluntad de Dios no siempre es fácil. Segundo punto, la voluntad de Dios puede ser malinterpretada. Y aquí vemos el tercer punto, la voluntad de Dios requiere rendición total. Cuando ven que Pablo no cambia de opinión, los discípulos se rinden ante la soberanía de Dios. La verdadera fe se demuestra cuando decimos, Señor, haré lo que me pidas sin importar el costo. Señor, haré lo que me pidas sin importar el costo. Yo tuve una experiencia, como ya saben, yo estuve diplomático, acabé de regresar hace como unos 5 meses, si no me equivoco. Y Dios impactó mi vida de una forma hermosa porque nosotros perdimos soldados por un ataque a un dron, pero también perdimos soldados caminando en la pista, se desplomó y murió. Que nosotros estamos aquí hoy, pero no sabemos qué pueda pasar mañana. ¿Sabes? Nosotros muchas veces estamos tan arreglados, y no es para meter miedo, no estamos para meter miedo, pero es un abrir nuestros ojos a la realidad que estamos viviendo. Hoy podemos estar aquí, mañana no sabemos. Ejemplo de la voluntad requiere rendición. Los misioneros que están poniendo su vida ahora mismo en la línea por el Evangelio, para poder llevar el Evangelio a toda criatura, ponen su vida en la línea. Por eso. Cuando Pablo ve que no cambiaron de opinión, los discípulos se rindieron a la soberanía de Dios. ¿Verdad? Amén. Estoy un poquito nervioso.
vemos que Pablo nos muestra que seguir la voluntad de Dios requiere valentía y discernimiento y rendición. Una pregunta para reflexionar el día de hoy es, ¿estoy dispuesto a seguir a Dios aunque esto implique sacrificio? ¿Estamos dispuestos a seguir a Dios aunque esto implique sacrificio? ¿Estoy dejando que el temor o las opiniones de otros me alejen de la obediencia hacia Dios? ¿Estoy dejando que el temor o las opiniones de otros me alejen de la obediencia de Dios? Puedo decir con confianza, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces, estamos dispuestos a hacer lo mismo en nuestras vidas diarias. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar en nuestras vidas diarias para el Señor? El Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros, entregó su vida por nosotros, para que nosotros podamos tener nuestra salvación. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar en nuestras vidas diarias para el Señor Jesucristo? Amén. Rendir nuestra vida completamente a la voluntad de Dios, confiando que Él sabe que es lo mejor para nosotros. El Evangelio muchas veces nosotros lo complicamos más de lo que merece. Nosotros sabemos para dónde vamos, nosotros sabemos que Dios está en control y tenemos que confiar en Él. Amén. Okay. El primer punto, la voluntad de Dios no siempre es fácil. Lo vimos en el ejemplo de Pablo cuando tenía que ir a Jerusalén. La voluntad de Dios puede ser malinterpretada. Y el tercer punto, la voluntad de Dios requiere rendición. Y en conclusión, es que nosotros estamos dispuestos a entregarle al Señor, que estamos dispuestos a hacer